Una dulce y suave voz. Los celos cambiaron la vida del agente de policía Jean-Aubin Effallon. Su esposa Rosette, que estaba embarazada, todas las noches llegaba tarde a su casa en Libreville, la capital de Gabón. Jean dudaba de lo que hacía y de dónde iba, así que su mente daba vueltas pensando lo peor. Finalmente, una noche decidió hacerle una pregunta. ¿A dónde fuiste? Fui a la casa de mi hermana, respondió ella con toda naturalidad. Al día siguiente, él le hizo la misma pregunta. Vengo de la casa de mi hermana, le respondió ella nuevamente. Todas las noches, él le hacía la misma pregunta y ella le daba la misma respuesta. Pero Jean no podía creer que su esposa pasara tanto tiempo con su hermana, así que un día le dijo que iría con ella. Esa noche, Rosette lo llevó a una iglesia que tenía un letrero y el letrero decía vida eterna. Jean se sorprendió al ver que su esposa estaba asistiendo a una iglesia y no a la casa de su hermana, como le había dicho, pero sintió alivio pues se dio cuenta de que no estaba haciendo nada malo. Aquella iglesia enseñaba una mezcla de cristianismo y creencias africanas tradicionales. Jean fue a la iglesia 3 noches seguidas en secreto para ver si Rosette realmente asistía a aquel lugar como decía. Se quedaba fuera y observaba. Pero en la 4ª noche, la propietaria del edificio donde estaba la iglesia le preguntó: ¿por qué vienes y no entras? O entras hoy o no vuelvas más por aquí. Jean decidió entrar y le pareció que la iglesia era interesante y que los miembros eran muy amables. Terminó teniendo una experiencia extrasensorial, algo común en la religión tradicional africana, lo que hizo que los miembros de la iglesia lo convirtieran en uno de sus líderes. Así que durante la semana, Jean trabajaba como agente de policía y los fines de semana dirigía la iglesia. Un día Rosette se negó a seguir asistiendo a aquellos servicios religiosos, pero Jean jamás pudo descubrir el motivo, ya que su esposa murió inesperadamente durante el parto. Afligido, no sabía si continuar su compromiso con la iglesia, así que oró a Dios. Señor, si esta iglesia no es la verdadera iglesia, ayúdame a alejarme de ella. Jean nunca más volvió a visitar aquella iglesia. 3 años después, mientras caminaba a su casa una noche, vio una enorme carpa en un campo de fútbol y escuchó una dulce y gentil voz que le decía: Jean, vinimos aquí por ti. Se detuvo y miró a su alrededor para ver quién le hablaba, pero no pudo ver a nadie, así que decidió seguir caminando. Pero la voz le habló de nuevo: Jean, entra y siéntate a escuchar el evangelio, le dijo. Jean decidió entrar y se sentó en una silla en la parte de atrás. Aquella era la primera noche de una serie de evangelización de 10 días. El predicador era adventista y cuando hizo un llamado al arrepentimiento, Jean comenzó a llorar. Al día siguiente volvió a escuchar al evangelista, pero esta vez llevó papel y lápiz para tomar notas. Durante las reuniones, Jean sintió un impulso irresistible a ser bautizado. Estando en casa, el impulso no cesaba, así que decidió hablar con el evangelista. No sé nada de su iglesia, le dijo, pero no puedo estar tranquilo. Quiero bautizarme. El evangelista sonrió. Es la voz de Dios hablándote, le respondió. Ven y bautízate. Y Jean fue bautizado. Actualmente Jean es miembro activo de la Iglesia Adventista y todos los días recuerda aquella dulce y suave voz que lo llamó al pasar por la tienda de reunión. Aquella voz me ayudó a encontrar el camino correcto, nos dice. Jesús vive mi vida. Hace 3 años, parte de las ofrendas del 13º sábado ayudaron a construir una escuela secundaria para 280 alumnos en la ciudad natal de Angelique, en Libreville, Gabón. Gracias por planificar traer al altar una ofrenda generosa
este 13º sábado, que ayudará a construir escuelas en otros 2 países africanos, Guinea y Liberia. Muy feliz sábado, iglesia, ¿cómo están? Es una alegría poder juntarnos nuevamente para poder hablar de Dios, estudiar acerca de Él, poder compartir también alabanzas como lo venimos haciendo. Vamos a continuar como siempre lo hacemos con el repaso de la escuela sabática, ¿sí? Confío en que cada uno habrá podido leer en su hogar, en su casa durante esta semana lo que hemos venido estudiando, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana anterior hablamos un poquito y venimos hablando, ¿sí?, acerca de la obra del Espíritu Santo en cuanto a la testificación, en cuanto a poder uno hablar de Jesucristo a los demás, ¿sí? Y bueno, ahora, esta semana, este repasito que vamos a hacer ahora, también habla un poquito acerca de la testificación. Y lo vamos a ver desde un punto de vista del cual es bueno repasarlo, es bueno entenderlo y comprenderlo, que cada uno de nosotros tenemos un papel muy importante en cuanto a la testificación, ¿sí? Vamos a comenzar con el versículo de memoria. Como siempre lo hacemos, está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, ¿sí? Dice así: todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Miren, la obra no es nuestra, la obra es de Dios y la obra es del Espíritu Santo, ¿sí? Una vez que Dios nos ha escogido para ser sus hijos, para ser sus discípulos, Él nos ordena y nos manda a dónde ir y a quién hablarle y a quién no. Y eso lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Hay una breve frasecita acá en el día sábado de la lección muy importante, que es: Dios nos llama a testificar por Él. O sea, ¿por quién hacemos esto? Por Dios y para Dios, ¿sí? No es para nosotros, no es para ganar dinero, no es para ganar fama, es para Dios, ¿sí? Testificar no es un don espiritual especial que solo poseen algunos pocos elegidos. Testificar es el llamado divino de cada cristiano. Y este es un detalle importantísimo, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han tenido las ganas muchas veces de dar un estudio bíblico, por ejemplo, ¿no? Y quizás los nervios, quizás uno mismo se pone trabas y dice: no, pero bueno, habrá alguien más preparado que yo en la iglesia, habrá justo aquel hermanito, el anciano de iglesia, la esposa del pastor, siempre hay alguien más capacitado que nosotros para dar un estudio bíblico, aparentemente, ¿sí? Pero acá esta frase dice que Dios nos llamó a todos a testificar. Seamos pastores, obviamente, seamos esposas seamos diaconisas, seamos hombres de un trabajo común, todos somos llamados a testificar y a hablar de Jesús. Ahora, la diferencia está, y es lo que vamos a desarrollar ahora, es que Dios nos ha dado dones particulares a cada uno, ¿sí? Habilidades con las cuales trabajar en pro de este trabajo que es la obra misionera de poder hablar de Jesús, ¿sí? A algunos justamente les ha dado el don de predicar y lo hacen excepcional. Nosotros conocemos y tenemos en nuestra iglesia personas, hombres y mujeres que predican con una capacidad tal que es solamente un don del Espíritu Santo, ¿sí? Es fácil de comprenderlos, es un mensaje que puede llegar fácilmente al corazón de cualquier persona, tenga estudios o no, cualquier sea la situación, ¿sí? Se me viene a la mente alguien que nosotros conocemos y queremos mucho, el pastor Bullón, ¿sí? Un pastor que ha predicado toda su vida, y es alguien que nosotros, o cualquiera de nosotros, podríamos reconocer que él tiene justamente el don de la predicación. Pero hay otros dones dentro de la iglesia, ¿sí? Dones que también nosotros reconocemos en nuestras iglesias locales, habilidades, y dice la Biblia que cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don para Cristo, ¿sí? La tarea está en poder usar ese don para el beneficio y para la obra de Dios. Muy bien, vamos a continuar un poquito. Hay muchos versículos, muchas cosas por las cuales nos podríamos detener media hora, 1 hora, 2 horas hablando, pero es bueno que podamos continuar, ¿sí? Diversos dones. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber a un mismo espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículos 18 al 22 dicen: mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es solamente uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Esto en cuanto a la diversidad de dones, la diversidad de características que nosotros encontramos en nuestras iglesias, en cuanto a los miembros que conforman la iglesia. Muchas veces hemos encontrado, escuchado, participado quizás de algún roce, de algún pleito en la iglesia, y estas frases, estos versículos que hemos leído de la palabra de Dios nos ayudan a comprender de una forma un poquito más racional que justamente es Dios quien ha dado a su iglesia diferentes personas con diferentes cualidades, ¿sí? Ninguno de nosotros somos iguales. Si fuéramos todos iguales, la tarea estaría desbalanceada, así como el cuerpo, dice la Biblia, no tiene solamente un miembro, sino que tiene diferentes miembros con diferentes funciones. La iglesia de Dios es lo mismo, ¿sí? A veces nos encontramos con que hay alguien que tiene un carácter así o asá, y nosotros tenemos complejos con ese carácter o esa forma de trabajo, pero nos damos cuenta, si lo pensamos de una manera más fría quizás, más racional, nos encontramos que ese hermano de iglesia o esa hermana de iglesia hace una tarea excepcional que ninguno de los demás podría llegar a hacer, o quizás sí, pero es un valioso miembro de nuestra iglesia, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con hermanos que uno dijera, si no están en ese lugar ocupando esa tarea, ¿quién más lo podría hacer, no? Obviamente ninguno de nosotros es vital, ¿sí? La tarea sigue, continúa, pero aún así hay hermanos que tienen dones y cualidades especiales para cada trabajo, ¿sí? Se me viene a la mente muchos hermanos que he conocido, de los cuales hacen una tarea específica, quizás ya hace un buen tiempo, y lo hacen muy bien. Y si ese hermano no estaría ahí, quizás notaríamos que hay una ausencia, que hay un faltante, ¿sí? Dios se deleita, dice la lección, en tomar diferentes personas de diferentes orígenes, con diferentes talentos y habilidades, e impartirles regalos para el servicio. El cuerpo de Cristo no es un grupo homogéneo de personas que son todos iguales. No es un club de campo con personas de los mismos orígenes. Interesante esta analogía que hace la lección. La iglesia no es un club en el cual vayan todos porque son todos iguales, tienen la misma estatus económico, tienen las mismas habilidades o trabajos, sino que hay una variedad de personas con diferentes cualidades, diferentes trabajos, diferentes estatus económicos, que también nos ayuda a comprender que somos todos diferentes y todos tenemos y debemos tener un lugar en nuestra iglesia. Vamos a continuar. El día, avanzando un poquito más, el día lunes, Dios, el dador de toda buena dádiva. Lee 1 Corintios, dice aquí, 12, 11 al 18. Vamos a leer algunos versículos de ellos. El 11 dice: todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 18 dice: más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Efesios 4, 7 y 8 dice: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó a la cautividad y dio dones a los hombres. Y Santiago 1, 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, de lo alto, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia es clara, Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros en compartir el Evangelio con los demás. Hay una preguntita que en realidad viene un poquito más adelante, pero vamos a adelantarnos. ¿Cuál es el don? ¿Sí? ¿Cuál es el espacio que uno tiene en la iglesia?
en nuestra comunidad. Por ahí no es bueno, o quizás hablando de este tema, no vamos a nombrar cargos en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que tienen cargos y hacen una buena función en esos cargos, pero no necesariamente uno en un cargo está cumpliendo la función de Dios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a encontrar hermanos que no tienen un cargo en la iglesia, pero sí realizan actividades en la comunidad, realizan trabajos de evangelismo en su propio trabajo, han llevado almas a Cristo, han dado estudios bíblicos, han hecho un montón de cosas para Dios sin tener un cargo, una responsabilidad fija en la iglesia, ¿sí? Esto es lo lindo de trabajar para Dios, ¿sí? No hay barreras, no hay límites. Muchas veces nos enfocamos, ¿no? Cada vez que hay elecciones, me tocará o no me tocará este año un cargo, o dejaré de estar en este cargo, ¿no? Y quizás en muchas iglesias o muchas personas es un tema en el cual se charla mucho, ¿no? Tener o no tener cargos. El tema está en trabajar para Dios. Ahí está la cuestión, ¿no? Ahora que estamos en medio de una pandemia, en medio de la cuarentena, en medio de tantas cosas que por ahí ya no queremos ni nombrar, pero han surgido por medio de las redes sociales, por medio de internet, youtubers, influencers, que son todo este tipo de personajes que ahora aparecen en las redes sociales haciendo videos de todo tipo. Pero ahora encontramos que en nuestra iglesia también han aparecido líderes, o siguen actuando los líderes que ya conocíamos y han surgido nuevos, ¿sí? Los cuales también han subido información, datos, videos a los medios, pero no de cualquier índole, no de cualquier tema, sino justamente de Dios. Hace poquito me contactaron desde Chile, una hermana de iglesia, una chica joven, está haciendo un ministerio en el cual reúne, todos los días hay una predicación a la mañana, y ha reunido líderes, chicos, jóvenes, pastores, gente que lo quiera hacer, y comparten a la mañana un ratito una predicación, una meditación y también alabanzas para Dios, ¿sí? Y en este ministerio que ella ha creado justamente en esta pandemia, ha conocido gente, líderes, chicos, chicas de diferentes países de Latinoamérica, ¿sí? La cosa es que si uno mira su programa, este lindo ministerio que ha desarrollado, se encuentra que hay líderes hablando desde Perú, desde Brasil, desde Argentina, desde Chile, obviamente su país, desde muchos lugares, ¿sí? Hay mucha gente que le ha preguntado ¿de cómo los conociste? Y ella ha respondido humildemente diciendo que Dios la ha guiado a poder conocer a todas esas personas, ¿sí? Y ha desarrollado un ministerio. Ahí nos damos cuenta que no necesitamos cuatro paredes, no necesitamos un cargo rígido en la iglesia para poder trabajar para Dios. Cualquiera, así como lo decía la lección y lo enfatizaba más de una vez, cualquiera de nosotros poniendo sus dones al servicio de Dios, orando para que Dios nos pueda ayudar, puede encontrar un ministerio, puede encontrar una tarea de evangelismo en cualquier rincón de este mundo, y de formas que a veces ni se pueden imaginar el cómo, ¿sí? Me he encontrado con muchas historias lindas a través de la carrera que estudié y a través de un montón de prácticas que realicé. Y recuerdo la historia de una ancianita que fue a su pastor y le preguntó: pastor, yo no sé, no conozco cuál es mi don, yo no sé qué habilidad tengo y qué puedo hacer para evangelizar a otros. Y este pastor, de forma, la verdad que muy sabia, le preguntó cuáles eran sus habilidades, qué es lo que sabía hacer ella. Y le contó que ella sabía cocinar, que le gustaba, ¿sí? También tejer, bordar, ese tipo de cosas. Y él le propuso una idea muy linda. Le dijo: ¿qué tal? Ella, ya creo que, si mal no recuerdo, ya repartía a veces a sus vecinitos, a los niños del barrio, galletitas, ¿no? Entonces le dijo: ¿qué tal si invita a los niños una vez por semana, todos los días, como usted quiera, a su casa, les regala cosas para comer, cosas ricas, ¿sí? Y de esa forma va tratando de interactuar con los padres, con las familias de esos niños, ¿no? ¿Qué le parece, no? Y hace tipo cursos de cocina, de tejer, de bordar en su hogar.
¿sí? Al tiempito esta señora, es un caso real, lo repito, se acercó al pastor nuevamente y le dice: pastor, estoy dando estudios bíblicos ya, ¿sí? Estoy hablando de Jesús a otras personas, mis vecinos. ¿Y cómo comenzó todo? Con una tarea tan sencilla que es como cocinar y tejer y bordar, que a veces uno puede decir: pero ¿cómo con esas habilidades yo puedo hablar de Jesús? Y todo don que Dios nos ha dado, toda habilidad, es una herramienta para poder acercarnos a otros y para poder hablar de Jesús, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que cada uno de nosotros, no importa la edad, no importa el sexo, seamos hombres, mujeres, podemos hablar de Jesús, ¿sí? No hace falta que me vaya a la universidad y estudie teología, no hace falta, ¿sí? Hay personas, y se me viene a la mente el mejor ejemplo de todos, Elena de White. Ella escribió y fue profeta de Dios sin haber terminado sus estudios, habiéndolos interrumpido prematuramente por un accidente, siendo una persona que no tenía estudios universitarios, que mucha gente lo hubiera tildado de una persona incapaz de escribir libros y de expresarse de la forma que se expresó. Pero el Espíritu Santo la iluminó, la ayudó y potenció todo lo que ella tenía. El propósito de los dones espirituales. Los dones espirituales sirven para varios propósitos. Dios los otorga a fin de nutrir y fortalecer a su iglesia para cumplir su ministerio. Están diseñados para desarrollar una iglesia unificada, lista para cumplir su misión en el mundo. Los escritores de la Biblia dan por ejemplo de los dones espirituales que Dios imparte a su iglesia, como ministrar, servir, proclamar, enseñar, alentar y dar. También habla sobre los dones de hospitalidad, misericordia, ayuda, alegría, por mencionar solo algunos. Vamos a leer algunos versículos que agrega la lección. 1 Corintios 12:7. A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Efesios 4:11 al 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo con aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en error. En amor, perdón. Estaba leyendo un poquito más. ¿Cómo descubrir tus dones? La lección hacía la aclaración, ¿no? No es lo mismo dones espirituales que las habilidades naturales que uno por ahí posee. Los dones son la lista que ya hemos leído. Las habilidades naturales son esas habilidades que nosotros por ahí crecemos, quizás de algún oficio, quizás con respecto a la música, ¿sí? Son habilidades que nosotros desde niños se nos han desarrollado y los padres o los familiares, aquellas personas cercanas se han dado cuenta que nosotros tenemos cierta habilidad, y nosotros también con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que tenemos cierta habilidad para tal cosa, ¿sí? Que es por lo cual muchas veces uno llega a tener un oficio, ¿sí? Aquel que le gusta hacer manualidades, hacer trabajo con sus manos, el herrero, el carpintero, ¿sí? Y diferentes trabajos que hay y existen. Ahora, ¿todos ellos se pueden utilizar para el servicio de Dios? Sí, por supuesto que sí. Los dones espirituales son las herramientas que el Espíritu Santo nos da a cada uno, que es poder predicar, testificar, hablar, enseñar. En las habilidades, si yo elijo, las puedo utilizar en el servicio secular y normal de la vida cotidiana, pero si yo las pongo al servicio de Dios, también será una herramienta útil y vital para que yo pueda enseñar a los demás, para que yo pueda hablar de Jesús. El día jueves, casi terminando la lección,
se titulaba ¿Cómo hacer crecer nuestros dones? Y es imposible no nombrar esta parábola que figura ahí, ¿sí? Acerca de aquellos hombres que recibieron dones. Uno recibió 5, el otro 3 y el otro 1. Los dos primeros, ¿qué hicieron al irse su jefe? Pusieron a trabajar esos dones, ¿sí? Los invirtieron y gracias a eso, como los hicieron trabajar, pudieron recibir más dones a cambio, ¿sí? Se multiplicaron esos dones. Aquel que solamente tenía uno, dice la historia de la parábola, que por miedo a su maestro, a su jefe, decidió esconderlo, ¿sí? Los dos primeros recibieron alabanzas de parte de su jefe, el último no, ¿sí? Nosotros, si tenemos un don, si tenemos una habilidad que las queremos colocar al servicio de Cristo, tenemos que hacerlo, sí o sí, ¿sí? Porque como vimos al principio, es Dios quien nos da esas habilidades. Es el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios, quien reparte esos dones a la iglesia, ¿sí? Según la iglesia lo va necesitando. Todos nosotros tenemos por lo menos uno. Entonces, si yo no los hago crecer ni no los hago trabajar, estoy incumpliendo la tarea que Dios me ha dado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es poner a trabajar ese don, por pequeño que sea. Si yo tengo uno y yo considero que quizás es pequeño, es humilde mi don, aún así yo tengo que ponerlo a trabajar para Cristo. ¿Por qué? Porque a medida que yo vaya haciendo crecer ese don, voy a recibir más dones, ¿sí? Voy a estar capacitándome en esta tarea de poder servir a los demás, enseñar, testificar, predicar, ser una luz para este mundo. Se me viene a la mente alguien que yo conocí hace años atrás en el sur, cuando hacía mis prácticas por allí. Su nombre era un pastor jubilado, si mal no recuerdo ya, y él tenía una habilidad impresionante, ¿sí? Y ustedes me podrán decir, bueno, él era pastor, estudió para eso, predicó mucho tiempo, ¿sí? Pero como ese hombre he conocido muy pocos, ¿sí? Por eso se los quiero contar. Si no voy a decir el nombre, pero es un hombre, porque todavía aún vive, que se encuentra con el verdulero, con el carnicero, con quien se encuentra en la calle, con una persona que va compartiendo el colectivo, y empieza quizás hablándoles del clima, como muchas veces iniciamos una conversación con una persona que no conocemos. Y era increíble cómo este hombre tenía la cualidad de poder torcer, vamos a decirlo de esa forma, la conversación para poder empezar a hablar de Dios, ¿sí? Era algo que la gente no se daba cuenta y uno mismo que lo conocía tampoco, ¿no? Porque uno comenzaba hablando, no sé, de lo que almorzó al mediodía y en 2 minutos estaba hablando acerca de Dios. Y la gente lo escuchaba y la gente quería saber más cada vez que este hombre hablaba. Él daba estudios bíblicos prácticamente todos los días. Llevó aún después de jubilado muchas personas al bautismo. Y es alguien que después de mucho tiempo no lo he visto nuevamente, pero me queda en la memoria porque es alguien que puso sus dones al servicio de Dios. Y Dios, ¿qué hizo? Fue fructificando, fue multiplicando esos dones. De tal manera que ese hombre era bueno para predicar, era bueno para enseñar, tenía variedad de dones, ¿sí? Cada vez que uno pone justamente sus habilidades al servicio de Dios, Dios los multiplica. A veces elogiamos o tenemos personas justamente como esta que les contaba recién, que decimos, wow, predica bien, habla bien, enseña bien, tantas cosas que a veces muchos hermanos dicen, ¿no? Yo quisiera ser como él o tener las habilidades de ese hombre o mujer que habla tan bien, que predica tan bien, que se desenvuelve y habla con tantas palabras bonitas y hermosas que cualquiera los comprende. Cada uno de nosotros podemos llegar a tener muchas habilidades y muchos dones. Todo depende si nosotros los ponemos a los pies de Cristo. Todo depende si nosotros nos ponemos a los pies de Jesús y decimos, queremos ser tus herramientas, Señor. Los discípulos habían sido bautizados, dice la lección. Mas Jesús les dijo que aún no podían salir a predicar.
que les pidió que después de que Él se vaya, oren, mediten en sus hogares, no salgan a ningún lugar hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? El ser bautizados no es el único paso que yo tengo que dar para poder recibir el poder del Espíritu Santo, sino también poder orar, poder pasar tiempo con Jesús, poder pasar tiempo orando, hablando con Él, aprendiendo de la Biblia, leyendo la Biblia, así capacitándome para luego, una vez que esta herramienta esté afilada, como quien dice, el Espíritu Santo me pueda utilizar de una mejor forma. Hermanos, vamos a llegar hasta aquí con el repaso de la escuela sabática, una escuela sabática muy linda de los dones espirituales, temas que quizás nosotros ya hemos hablado muchas veces en la iglesia o hemos escuchado una vez, pero hay puntos que recalcar que son muy lindos, muy importantes. Cada uno de nosotros tenemos dones. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros por lo menos uno. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerlos al servicio de Dios, ¿sí? De esa forma Dios los multiplicará y seremos útiles en este mundo, en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Y gracias a nosotros muchas personas podrán conocer de Jesús, que es lo que quizás la gran mayoría de nosotros soñamos, ¿sí? Que por medio de nuestro muchas personas conozcan a Jesús. Elena de White en sus escritos dice que cuando nosotros lleguemos al cielo, cada uno de nosotros recibirá una corona, cada uno de nosotros. Y esa corona tiene gemas preciosas. Y cada una de esas gemas representa un alma llevada a los pies de Cristo. Ojalá que nuestra corona, el día que la recibamos, tenga muchísimas de esas gemas, ¿sí? Ojalá que rebose de almas que nosotros hemos ayudado y colaborado al Espíritu Santo para poder llevar a los pies de Jesús. Hermanos, Dios los bendiga. Estaremos siguiendo ahora con la programación, escuchando el sermón. Dios los bendiga.